Buenas tardes, soy la docente Florencia Bailió y les voy a hablar en esta oportunidad de la inmunidad de las mucosas. Cuando nos referimos a las mucosas del organismo, em, hablamos de el revestimiento interno que se encuentra íntimamente relacionado con el medio externo y por lo tanto se debe establecer una fina modulación en lo que implica el sistema inmunológico, em, ya que justamente tiene esta función ambigua en donde por un lado el sistema inmunológico deberá cumplir la función de defendernos frente a el intento de microorganismos patógenos a la invasión y alterar ese equilibrio que se está teniendo, y por otro lado debe tolerar ciertos antígenos que no pertenecen al organismo, que son externos, pero que deberían tomarse como inocuos, que no generan daño ni tampoco la intención de invadir ni alterar este equilibrio. Por lo tanto, fíjense la importancia de este sistema inmune de mucosas. El tejido linfoide asociado a la mucosa es mucho más grande y extenso de lo que nosotros nos imaginamos, debido a que cuando hablamos de MALT, hablamos de el tejido linfoide que se asocia a todas las mucosas del organismo que tapizan distintos órganos o sistemas. Es el conjunto de las células inmunocompetentes y estructuras linfoides que están presentes dentro de la mucosa. Si bien no se dispone de una estructura muy uniforme, como verán en la diapositiva, se van dividiendo en los distintos lugares, y así tenemos el GALT, el BALT, el NALT y todo lo que está relacionado con cada sistema específicamente. No es uniforme ni compacta, pero conforma así un sistema sumamente especializado y organizado. Va a estar distribuido en las distintas mucosas del organismo en pos siempre de defenderla y protegerla. Tal es la importancia del sistema de defensa que se calcula que el 80% de los linfocitos de un individuo adulto se encuentran en el MALT. Como dijimos anteriormente, el MALT es un sistema especializado y organizado en donde podemos dividirlo en dos sitios funcionales diferentes. Tenemos los sitios inductores, que son los sitios en donde los linfocitos T y B vírgenes o naive se activan, se expanden y se transforman en células efectoras o de memoria. Pensémoslos de esta manera para que les quede más gráfico. Son sitios en donde el ejército se prepara para combatir, ¿sí? Entonces, se van a localizar estos sitios inductores y se van a nombrar de acuerdo al órgano en donde donde se encuentran. Por ejemplo, en la vía aérea superior, en el NALT, tenemos las amígdalas y las adenoides que conforman el anillo de Waldeyer, ¿sí? Después, los folículos linfoides bronquiales van a estar en el BALT, ¿sí? En el árbol bronquial. El apéndice, los ganglios mesentéricos y las placas de Peyer van a ser los sitios inductores del GALT, ¿sí? del tracto gastrointestinal. Los sitios efectores, por otro lado, comprenden el epitelio y la lámina propia, donde se van a ubicar de forma difusa todos los linfocitos T que ya están entrenados, los efectores o los de memoria, y los plasmoblastos que van a producir inmunoglobulina A. Por lo tanto, son sitios muy extensos a donde llegan los linfocitos una vez que están activados previamente en los sitios inductores y van a estar listos y entrenados para poder combatir. Entonces, acuérdense de estos dos sitios que son de mucha importancia en inmunidad de mucosas. Bueno, y ahora sí, focalizamos en la mucosa gastrointestinal y profundizamos nuestro conocimiento del GALT. El epitelio intestinal es la superficie mucosa más extensa y está formada por células especializadas en absorción, que son los enterocitos. Estos son característicamente polares. ¿Qué significa esto? Que la parte apical, que está en contacto con la luz intestinal, es muy diferente a la parte basal, que está en contacto con otros tipos celulares y estructuras del parénquima del órgano.
La zona apical está cubierta por microvellosidades que van a aumentar la superficie de absorción y de contacto con todo lo que llegue a la luz intestinal. Y hace una especie de filtro selectivo, ¿no? Que va a permitir el paso de muchos componentes de la dieta, de agua, de electrolitos, de los cuales una vez que se absorben pasan a la circulación y llegan a todo el organismo. Estos enterocitos están unidos entre sí por uniones estrechas, siendo la continuidad del epitelio una formidable primera barrera frente a los microorganismos presentes en la luz. Imagínense que eso hace como una barrera física, ¿sí? En los enterocitos existen otros tipos, entre los enterocitos existen otros tipos celulares que también son muy importantes en la conservación del equilibrio inmunológico. Sigan ustedes, mientras que yo les voy contando, sigan el dibujo de la diapositiva y vayan determinando los distintos tipos celulares. Están las células de Paneth, que son las que producen sustancias antimicrobianas muy potentes. Después están las células de Goblet, que son productoras de mucho moco, y de mucina, que son glicoproteínas de alto peso molecular, que actúa como un escudo para el enterocito, evitando así la invasión de patógenos. Y además células neuroendocrinas, ¿sí? Que secretan hormonas y otras sustancias que son necesarias para sostener la inmunidad. Y para completar la descripción del GALT y que ustedes tengan un panorama bastante amplio de lo que implica, en la profundidad, desde la luz hacia la lámina propia, también hay células de la inmunidad innata como los macrófagos, los neutrófilos, mastocitos, células dendríticas y células de la inmunidad adquirida y células plasmáticas que ya vamos a ver sus funciones. Bueno, y acá tenemos un personaje muy interesante que forma parte de este repertorio de células, que son las células M. Las células M son células epiteliales especializadas en la translocación de los antígenos desde la luz intestinal hacia la lámina propia, ¿sí? Estas son muy importantes en todo lo que es la inmunidad de las mucosas. Constituyen en 10 al 20% de la superficie de los folículos linfoides a lo largo del intestino. Están en íntimo contacto con las células epiteliales y con células inmunes, como ven en el dibujo y en el gráfico. Como ven, también son extremadamente polares, muy diferentes en la luz, en la parte apical, que en la zona basal, ¿sí? Y estas células M tienen ciertas propiedades que les posibilita cumplir eficazmente sus funciones. Tienen características, ¿no? Muy importantes, que las tenemos que conocer. Tienen una alta capacidad endocítica, por lo tanto, pueden absorber de la luz un montón de partículas y de sustancias. Tiene una escasa actividad degradativa, lo que le va a permitir que el material que se endocita pueda ser traslocado casi sin sufrir cambios. Y tienen un glucocálix muy escaso, lo que favorece que la endocitosis de los elementos que van a contactar con la parte apical sea absorbidos de manera rápida, ¿sí? Entonces, si observamos acá en el gráfico, veremos que son muy polares y que están íntimamente relacionados con las células, con los linfocitos y con los macrófagos de la lámina propia, lo que eso va a aumentar mucho la velocidad de la interacción con estas células. Para que ustedes lo imaginen de alguna manera, son como una puerta giratoria para los antígenos y tardan aproximadamente 10 minutos en ser traslocados. Pero ojo, muchos microorganismos se valen de esta propiedad de las células M para poder ingresar e invadir la mucosa. Así que puede llegar a ser un arma de doble filo. Y para seguir entendiendo un poquito el proceso de cómo un antígeno desde la luz intestinal ingresa a la mucosa, tenemos que entender las vías posibles que tiene el antígeno para poder hacerlo, ¿no? Una que ya hablamos es de las células M, que como dijimos transporta esos antígenos mínimamente procesados al bolsillo, que es la parte, digamos, más en contacto con las células del sistema inmune, para que después sean
presentados a los linfocitos T helper. Posteriormente se va a estimular a los, para que ustedes sigan la cadena y el proceso de cómo se produce esto, les sigo contando cómo sigue la película. Una vez que ingresan por las células M y son presentados a los linfocitos T helper, se estimulan los linfocitos B del folículo y los linfocitos B sensibilizados viajan por la linfa, atraviesan los ganglios linfáticos mesentéricos, pasan por el conducto torácico a la sangre, donde desde la circulación sanguínea van a regresar por capilares a la lámina propia del intestino. Una vez ahí, se van a distribuir de modo difuso y se van a diferenciar en células plasmáticas que van a secretar inmunoglobulina A específica para ese antígeno que les dio origen, ¿sí? Fíjense toda la vuelta que hizo para activar a los linfocitos T, activar los linfocitos B, generar la progenie específica de ese antígeno, dar toda la vuelta en circulación y volver al intestino, ¿sí? Eso igual lo vamos a volver a ver, quédense tranquilos, para ir repasando cómo hacemos, cómo vuelve, digamos, la inmunidad específica a la mucosa. La IgA, una vez que se produce, se atraviesa la capa de células epiteliales y va a recubrir toda la zona apical de la luz intestinal, ¿sí? Entonces va a detectar antes de que tenga que ingresar a la mucosa. Otra posible vía para los antígenos son los enterocitos, que como habíamos dicho, es menos eficiente que lo de las células M, pero los enterocitos no solo son capaces de captar a los antígenos solubles que llegan a la superficie celular, sino que también de procesarlos y presentarlos a los linfocitos T, o sea que también serían células presentadoras. Puede que ingresen desde el borde apical en cepillo, como vemos en la diapositiva, en la parte izquierda. Puede que ingrese por esa zona o bien por la vía paracelular, que es entre las uniones entre los enterocitos. Entre enterocitos, cuando se relajan estas uniones estrechas por alguna cuestión química, entonces ahí puede atravesar también el antígeno entre medio de los enterocitos. Y como tercera posibilidad está que se capten los antígenos luminales por prolongaciones dendríticas de las células dendríticas, que es como que sacan un bracito entre los enterocitos y llegan a la luz para captar antígenos directamente, ¿sí? Como se ve del lado derecho de la diapositiva. Entonces, de esta manera, bueno, tenemos las tres posibilidades de ingreso de los antígenos a la mucosa. Bueno, obviamente que de esto va a depender el contexto en el que se está produciendo este ingreso, ya que hay citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa o el interferón que van a relajar estas uniones estrechas, incrementando así la permeabilidad de la mucosa. Y por el contrario, hay citoquinas que, como la interleuquina 10 y el factor transformante TGF-beta, ¿sí? Factor transformante beta, que incrementan la resistencia, o sea que la hacen menos permeable, ¿sí? a un pasaje de macromoléculas por vía paracelular. Así que bueno, fíjense que en un contexto facilitan y en un contexto impiden el ingreso. Y acá está un poco lo que les adelantaba en las diapositivas anteriores, cuando hablábamos de cómo volvían los linfocitos activados a la mucosa. Esto hablamos de la activación de los linfocitos T vírgenes en el GALT y el concepto de homing. Entonces, este es el recorrido, ¿no?, que se produce entre los efectores y la vía aferente y la vía eferente una vez que se produjo la sensibilización y la expansión de estos linfocitos T especializados. Entonces salen, vamos a volver a repetirlo así queda bien el concepto, salen de los órganos linfoides primarios, los linfocitos vírgenes, de la médula ósea y el timo, llegan a la mucosa desde la circulación, asentándose en los sitios inductores que ya vimos, ¿no? En el GALT eran las placas de Peyer y los folículos linfoides mesentéricos a la espera de ser activados por antígenos específicos.
Y después los antígenos acceden al tejido mucoso por las vías que ya describimos anteriormente y se ponen en contacto con los linfocitos estos vírgenes. Ahí pueden diferenciarse en dos distintos perfiles efectores y posteriormente en linfocitos T de memoria, ¿no? Pero bueno, las células efectoras y las de memoria van a expresar una molécula que es alfa 4B7 y CCR9, que son importantes para que las recordemos. No hay muchas como para así difíciles para recordar, pero estas sí son importantes porque van a permitir su reclutamiento desde la circulación a la lámina propia intestinal. Y así van a permanecer en el GALT. Es como que tienen ahí, digamos, el ancla, ¿no? Son estas dos proteínas. Otros linfocitos efectores activados vuelven a la circulación por vía ganglio mesentérico y conducto torácico y acceden desde la circulación hacia otras mucosas, como puede ser la respiratoria, la genitourinaria, y esto de esta manera se amplifica la respuesta a todas las mucosas, no queda solamente en el GALT, ¿sí? Volviendo un poquito al concepto de cómo vuelven los linfocitos efectores y de memoria al GALT o homing, la cosa sería un poco así. El alfa 4B7 es una integrina que actúa como receptor de homing del linfocito al interactuar con la adesina vascular MADCAM1. Vayan mirando el gráfico, así se van guiando. Del endotelio que está vascular a la lámina propia. Y el receptor CCR9 en las quimoquinas CCL25, que es producida por los enterocitos. De esta manera los linfocitos efectores van a quedar anclados en la mucosa a la espera de nuevos antígenos para combatir, ¿sí? Espero que se haya entendido. Pero fíjense que en la diapositiva se observa primero cómo llegan a los sitios efectores. Después que de los sitios efectores por vía linfática pasan a la circulación, como ven en la flechita que está en el medio que une los dos gráficos. Desde el gráfico de la derecha pasamos al de la izquierda, ¿sí? Y de esta manera, como los linfocitos con estas proteínas que anclan de alguna manera y hacen que salgan de los vasos, anclan a la mucosa nuevamente cuando ya están sensibilizados y activados. Y ustedes se deben estar preguntando ¿qué es lo que determina la expresión de estas proteínas raras alfa 4, beta 7 y CCR9, ¿no? En los linfocitos T efectores que se activaron en el GALT? La célula dendrítica va a imprimir en estos linfocitos T efectores un perfil de asentamiento característico, por lo que es la célula dendrítica la que va a dirigir a estos linfocitos de acuerdo a las citoquinas que libere, ¿sí? Así como se ve en esta diapositiva, donde se compara células dendríticas que están en la mucosa intestinal y células dendríticas de la piel, en un contexto rico en ácido retinoico, se activa el linfocito T naive y le otorga a estas dos proteínas de membrana para que luego de pasar a la circulación sepan a dónde tienen que quedarse de centinelas y que se vayan a la mucosa digestiva. ¿Ven? Ese es el homing. Diferente son las células dendríticas de la piel, que se observa en el otro lado, ¿sí? Que en un contexto rico en vitamina D, la presentación antigénica y posterior activación del linfocito T naive da como resultado otras proteínas de membrana que sí van a servirle para retornar a la piel y asentarse en ella, ¿sí? Y el homing es en la piel. Entonces, fíjense lo importante del contexto químico de la célula dendrítica y de la orden que ella da, ¿sí? Bueno, bien. Espero que no estén muy mareados a esta altura y que entiendan que todavía no terminamos con la cantidad de células y de células inmunocompetentes que componen el GALT. Y sepamos que hay otros linfocitos que son los linfocitos intraepiteliales, que son otra línea celular y que se los conoce como linfocitos intraepiteliales porque están dentro del epitelio, ¿sí? El 80% van a ser linfocitos TCD8, que son citotóxicos. Pueden expresar un TCR con cadena alfa, beta o gamma delta. Esas son las características. Proveen una primera línea de defensa en el intestino y destruyen células estresadas o que estén dañadas, con lo que contribuyen a preservar la integridad de la barrera epitelial.
Constituyen un elemento clave en la renovación del epitelio intestinal y producen citoquinas antiinflamatorias que van a contribuir al desarrollo de mecanismos tolerogénicos ante la microbiota normal y antígenos alimentarios. Al igual que los linfocitos T, los linfocitos B también podrán activarse en las placas de Peyer o en los ganglios mesentéricos al reconocer los antígenos en su conformación nativa y recibir la colaboración de células T helper. La activación de los linfocitos B vírgenes en el GALT tiene dos particularidades. En primer lugar, que promueve el cambio hacia la producción de anticuerpos IgA, que es el anticuerpo predominante en las secreciones mucosas. Y en segundo lugar, que favorece el asentamiento de los plasmoblastos en la lámina propia intestinal, que al igual que los linfocitos T, los plasmoblastos provienen de linfocitos B que se activaron en el GAL, expresando alfa-4, beta-7 y CCR9, que eran las proteínas de anclaje en la mucosa. Todo esto favorecido principalmente por la producción local del contexto químico predominante de TGF-beta. Y ya que nombramos a la inmunoglobulina A, no está de más recordar que es la inmunoglobulina más abundante de nuestro organismo, que se localiza principalmente en secreciones mucosas de saliva, lágrimas, calostro y leche materna, y en todas las secreciones mucosas respiratorias, digestivas y genitourinarias. También se encuentra en la circulación, obviamente, junto con el resto de las inmunoglobulinas, y que su producción es variable en el tiempo, siendo en el nacimiento ausente, y va aumentando gradualmente en el primer año de vida y llega hasta el 30% de los niveles del adulto, siendo los niveles normales entre 65 y 350. Como observamos en la diapositiva, cada molécula de inmunoglobulina A está compuesta por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Al igual que el resto de las inmunoglobulinas, se va a dividir en una zona variable compuesta por ambas cadenas y en una porción FC compuesta por dos cadenas pesadas que sirven de ancla para interactuar con la célula. La inmunoglobulina A tiene la particularidad de tener dos formas, una monomérica y otra dimérica. La monomérica es la que se encuentra en la circulación y la polimérica o dimérica es la que se encuentra en las secreciones mucosas, por lo que se la llama inmunoglobulina A secretoria. Esta consta de dos moléculas de inmunoglobulinas monoméricas unidas entre sí con una cadena J de unión y estabilizadas por una molécula pequeña llamada componente secretorio. Y este gráfico simplifica un poco cómo desde la producción de la inmunoglobulina A desde el plasmoblasto ingresa al enterocito y es liberada a la luz intestinal una vez producida, ya que la cadena J sirve como molde para la incorporación de los monómeros para formar el polímero de inmunoglobulina A estable y también le va a conferir asimetría para la unión al receptor polimérico de la inmunoglobulina A en la superficie vasolateral del enterocito. Además, siendo dimérica, tiene doble capacidad de unión al antígeno, por lo tanto aumenta su potencia neutralizante y esto le va a servir para los epitopos antigénicos de baja afinidad que tienen muchos virus y bacterias en su superficie. El componente secretorio es en realidad el componente secretado del receptor polimérico de inmunoglobulina A que se encuentra en la superficie vasolateral de la célula epitelial de la mucosa. Este protege al dímero de IgA de ser degradado por las enzimas proteolíticas dentro del enterocito y acompaña al pasaje transcelular hasta que es liberado en la luz por su polo apical, ¿no? Como se ve en la diapositiva en el último dibujito. ¿Qué hace que el plasmoblasto produzca esta enzima y no otra? Esta inmunoglobulina y no otra. Este switch a inmunoglobulina A es promovido por el TGF-beta, la interleuquina 5 y la interleuquina 10, en un contexto tolerogénico y de homeostasis. Acuérdense que siempre el contexto químico es el que va a dirigir la respuesta inmunológica. Bueno, bien sabemos hasta ahora de la importancia inmunológica de nuestra microbiota intestinal y de todos sus beneficios a nivel estructural, metabólico, inmunológico y de defensa.
Los microorganismos que estimulan el desarrollo inmunológico actúan sobre la mucosa intestinal a través de diferentes vías. Endotoxinas, como lipopolisacáridos de la pared bacteriana, productos de la fermentación de los oligosacáridos, como ácidos grasos de cadena corta, y sustancias propias de las bacterias, como son segmento filamentoso, flagelina, peptidoglicanos, ácidos nucleicos. De esta manera, modulan las distintas vías de respuesta intentando mantener el equilibrio y la tolerancia inmunológica. Pero no nos olvidemos que son microorganismos, bacterias, virus, hongos. ¿Por qué la microbiota no induce una respuesta proinflamatoria en el intestino? ¿Por qué no nos defendemos de ella? Una de las razones es porque los receptores de reconocimiento de patrones en los enterocitos no se encuentran en la membrana apical, sino que están en la vasolateral y la microbiota no logra alcanzar la membrana vasolateral, por lo cual no llegan a reconocerlas. Además, la microbiota puede regular la expresión de proteínas inhibitorias de los receptores TOLD e inhibe la transcripción de genes proinflamatorias en las células del sistema inmune. De esta manera, cuando se encuentran en homeostasis, favorece una respuesta adaptativa tolerogénica, evitando que se desencadene la inflamación. Como vemos en la diapositiva, y englobando un poco los conceptos que venimos estudiando hasta ahora, los productos bacterianos y los componentes de la pared bacteriana son estímulos para el desarrollo inmune. Los mismos van a ser captados por receptores en la superficie del epitelio intestinal. Y desde allí parten señales, según el receptor activado, generando distintas respuestas de liberación de citoquinas inflamatorias o antiinflamatorias. La señal de los receptores tipo TOL es crucial para proteger y reparar ante factores infecciosos o inflamatorios. Entonces, ¿de qué depende que nuestra mucosa tolere o se defienda de todo lo que pasa en el exterior? El epitelio va a condicionar la funcionalidad de la célula dendrítica y el perfil de linfocitos T que se van a diferenciar en el GALT. En condiciones de homeostasis, el endotelio va a producir TSLP y prostaglandina E2, los que generan un ambiente antiinflamatorio con un perfil T helper 2 o regulador, ¿sí? O T regulador. En condiciones cuando existe, en cambio, una infección o daño de la barrera epitelial, se rompe este equilibrio y se aumenta la permeabilidad a los antígenos y el endotelio produce alarminas y citoquinas proinflamatorias que inducen a la diferenciación celular en perfiles inflamatorios T helper 1, T helper 17, preparándose para la defensa. Fíjense la diferencia entre homeostasis y disbiosis. Y como sabemos, son muchos los factores que están relacionados con la pérdida de tolerancia oral y que el desarrollo de la microbiota intestinal comienza inmediatamente luego del nacimiento. Parte se hereda de la madre y parte del contexto en el que el niño nace. Hay que tener en cuenta que la edad gestacional, el tipo de parto, sea vaginal o cesárea, la lactancia materna o la fórmula, la utilización de antibióticos periparto, si hubo complicaciones y requirió internación en neo adquiriéndose la colonización intrahospitalaria, todo esto va a alterar el equilibrio y va a predisponer a un perfil proinflamatorio que va a condicionar al individuo en su desarrollo. Y así todo se relaciona y tiene un sentido, siendo el objetivo mantener la homeostasis. Nosotros todos queremos, incluso nuestro organismo, vivir en equilibrio. El sistema inmune dispone de mecanismos complejos y simples, innatos y adaptativos, de señalización y de dirección, que apuntan a proteger al individuo de patógenos que pueden alterar esta armonía. Y claro que esta división de innato y adaptativo es meramente descriptiva y nos sirve para entender un poco cómo funciona, pero claramente que al momento de reaccionar frente a cualquier injuria, el sistema inmune lo hace de forma simultánea y colaborativa entre todos los componentes. Gracias por llegar al final. Un saludo grande, éxitos, nos vemos en las clases.